Muy bien, siguiendo con el mismo enfoque que teníamos de la anatomía de la columna, vamos a hacer un repaso de principales desviaciones de nuestra columna. Vimos que la columna en una vista lateral tenemos lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar y la zona sacra que tiene tendencia sifótica. Vimos que en una vista posterior es totalmente recta. Y vimos que cualquier alteración en estos planos va a causar una lesión, una desviación, una alteración biomecánica y va a generar sobrecarga en algunas zonas. ¿Cuáles son estas principales desviaciones o alteraciones biomecánicas? Pues ahí van. En la zona cervical, generalmente lo que ocurre es una rectificación. ¿Qué es una rectificación cervical? Es cuando la columna se va hacia adelante. En vez de tener esta curvita, se rectifica, se van hacia adelante las vértebras y generalmente está asociada a un adelantamiento de cabeza. Si lo vemos aquí, prácticamente el cuello como que se rectificaría y hay un adelantamiento del cuello. Esto se origina por mala postura y también se origina después de un latigazo cervical principalmente. Después de un choque, de un latigazo, de un esguince cervical puede ocurrir esta lesión también. A nivel dorsal, prácticamente lo que nos va a ocurrir es una hipercifosis, es decir, que la columna dorsal se vaya más en jorobita, es decir, que nosotros empezamos a arquearnos, va a generar esto. Esto se le conoce una hipercifosis, es decir, aumento de la cifosis dorsal que ya todos tenemos. ¿Y qué es lo que va a originar? Prácticamente pues problemas posturales a nivel de la caja torácica. Va a haber una compresión, una adherencia del pectoral, la caja torácica se va a cerrar en la parte anterior, prácticamente pues va a limitar muchos problemas, ¿sale? Incluso el hombro, cada vez que nosotros tenemos mala postura, que nos vamos encorvando más, el hombro, ¿qué pasa? Ya no sube. Tú trata de justo, haz eso, encórvate y trata de subir el brazo hasta arriba, ya no da. Se ve limitado, entonces vas a empezar a tener problemas de hombro, de cuello, los hombros te van a ir para adelante y literal vamos a empezar a quedar como cuasimodos. Después, a nivel lumbar, podemos tener dos cosas. Una hiperlordosis, que sería que se aumente la lordosis lumbar, y eso es la principal causa de lumbalgias prácticamente. Se genera tanta tensión o por el sobrepeso. A veces las personas que son gorditas tienen la hiperlordosis y marcan mucho, se hace mucho la curva. O en personas que están embarazadas, ¿cómo caminan las embarazadas, no? Con las manos en la cintura, arqueando la espalda. Entonces se hace una hiperlordosis. Prácticamente todas las vértebras lumbares se van aumentando y todas las vértebras se van desplazando un poquito hacia adelante. Entonces, ¿eso qué es lo que va a originar? Que todas las vértebras estén más tensas. Entonces, toda la parte posterior de la columna se va a desgastar más rápido. Va a generar más compresión sobre el disco, un mayor desgaste de tu columna y problemas prácticamente de dolor lumbar. Sumado a la hiperlordosis viene la anteversión pélvica y la horizontalización del sacro. ¿Qué es la anteversión pélvica? Pues prácticamente que la pelvis justo en vez de estar así, sí es un poquito hacia adelante, pero aquí en esta posición balanceada aumentamos la lordosis y la pelvis rota. ¿Ya vieron? La pelvis hace esta rotación. Con lo mismo que se genera más tensión en la zona lumbar, en las vértebras, sobre todo L4, L3, L5 son las que más sobrecargan. ¿Okay? También en la zona lumbar puede pasar lo contrario, a veces por la hipercifosis aumenta y también empieza a jalar a la zona lumbar. ¿Y ahora qué pasa? La zona lumbar tiene esta curvatura normalmente, pero se rectifica, como en la zona cervical, se rectifica. Y la columna queda en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que el núcleo, el disco intervertebral queda con más desprotegido. Esta posición generalmente no causa tanto dolor como la hiperlordosis, pero también es patológica, genera restricción de movilidad. Son a veces, esto nos da más en hombres, que caminan como roperos, así, todos rígidos a veces por la rectificación lumbar. Entonces también es menos común que la hiperlordosis, pero también las personas se pueden ir en rectificación. Y finalmente, otra desviación de columna es la escoliosis. Como vimos, en la zona posterior nuestras vértebras, ahí sí son totalmente alineadas, ¿no? Entonces una escoliosis es cuando nuestra columna pues se desvía hacia un lado o hacia el otro.
o a veces en S hacia un lado y después compensa. Se hacen dos curvas. Entonces, eso sería una escoliosis. Entonces, es cuando giramos hacia un lado, hacia el otro y tenemos un lado más chueco, tenemos un hombro más arriba o una pelvis más arriba, porque si tenemos un pie más largo, obviamente una pelvis va a subir más, la columna va a compensar y luego la parte de los hombros va a compensar otra vez y vamos a tener dos curvas, y eso es muy complicado para la columna porque obviamente va a generar más sobrecargas en ciertas zonas, dolor de espalda fuertísimo, más complicaciones, mayor desgaste y otras complicaciones que la escoliosis genera de forma específica. Entonces, estas son algunas de las desviaciones más comunes de la columna vertebral.